Si os apetece, estamos aquí muy tranquilos, muy bien, estamos muy bien así como también, estamos, y se habla de lo que sea, porque no vais a decir, oye, chico. A nivel del grupo, pues no sé, quizás que tenemos puntos no claros del todo. Sí, vamos a... que podemos... Lo que podíamos desde el principio es el punto de vista de la jerarquía sobre los grupos. Porque todos sabemos que la era de Acuario, y en esto de las eras hay que ser muy específico, para mí los albores de la era de Acuario fueron ostensibles cuando se descubrió la electricidad. Hay que contar que una era de 2000 años y pico, que dura el paso de una constelación, un siglo, gravitando sobre la Tierra, tiene unos albores, unas auroras de 300 y 400 años. Así como también tiene una época de oscurecimiento que dura otros tanto. Por lo tanto, cuando Edison descubrió la electricidad, la manera de producir luz utilizando los medios técnicos que él había descubierto, se introdujo en realmente la nueva era. El estallido final de la nueva era, cuando ya se empezó a trabajar dentro de Acuario, fue cuando se descubrió la manera científica de liberar la energía contenida en el átomo. Esto fue el principio técnico de una era técnica, que es Acuario, una era de grandes transformaciones sociales y de grandes comunicaciones, porque realmente la era de Acuario es de grandes comunicaciones. Estamos asistiendo a un proceso de descubrimiento de nuevos aspectos técnicos dentro de la ciencia. Y ahora tenemos, por ejemplo, las computadoras, que parece lo más acabado que existe, los ordenadores electrónicos, para determinar un aspecto psicológico nuevo en la vida de la humanidad. Es el descubrimiento de la fuerza latente dentro del espíritu humano. La rapidez de los contactos establecidos entre continentes, entre personas, mediante aquello que técnicamente hablamos, definiéndolo como velocidad en el tiempo, ha producido un cambio estructural completamente nuevo en la vida de la humanidad, lo cual ha redundado en la difusión de noticias con caracteres de instantaneidad, porque antaño tardaban meses y meses, ahora en cuestión de segundos nos llega una imagen de la otra parte de la Tierra. Estas cosas indican claramente que estamos ya dentro de la nueva era. Digan lo que digan los astrólogos, estamos dentro de la nueva era. Pero esta nueva era tiene también otra particularidad desde el punto de vista espiritual, y es que el hombre se haga consciente del grupo que le rodea. Debe empezar por armonizarse con el grupo familiar. El contexto familiar es el primer elemento de introducción a la era global. Tenemos después la atracción hacia grupos selectivos, porque un grupo selectivo es el fenómeno social definido en el átomo, por ejemplo, o en el mundo químico, como de afinidad. La afinidad química es la ley que impera dentro de los compuestos atómicos. Así que, por cantidad de protones, de electrones y neutrones se reúnen los átomos. Y sabemos que el átomo de hidrógeno es la unidad básica química. Por lo tanto, todos los demás
elementos atómicos son compuestos moleculares a base de átomos de hidrógeno. Digo esto porque la afinidad química de un átomo de hidrógeno hacia otro átomo de hidrógeno o de un átomo de helio con otro átomo de helio o de plutonio con otro átomo de plutonio similar enseña la característica de afinidad que debe unificar cualquier célula humana con un contexto grupal determinado. Es decir, ¿por qué nos hemos reunido aquí y ahora? Si no es por afinidad. La misma ley química de afinidad. Pero, ¿qué tiene el átomo que lo hace tan realmente positivo con respecto al grupo al cual pertenece? Que no tiene una conciencia diferenciada, tan diferenciada como es la personalidad de un hombre en relación con otra personalidad, sino que siguen sin esfuerzo alguno la ley de la selectividad o de afinidad química. Ahora bien, sabido es, al menos desde un ángulo de vista esotérico, que esta era de Acuario, el de los grandes descubrimientos y avances técnicos, debe estar contrabalanceada, hablando en términos de energía, por una actividad de tipo espiritual o moral o ético, cual todavía no se ha reducido. Tenemos entonces un gran avance técnico contra un marasmo en el aspecto social, lo cual significa que existe un desequilibrio orgánico en el seno de la sociedad que juntos componemos. Y vosotros preguntáis a veces cómo se constituye un grupo y cómo se llevan adelante las actividades del grupo y cómo estos grupos pueden integrarse entre sí formando conjuntos mayores hasta llegar a constituir la conciencia social de la humanidad como tal. ¿Verdad? La jerarquía está empeñada desde hace siglos, casi desde su instauración, en que existan unidades efectivas dentro de la humanidad, capaz de proporcionar los alicientes de lo que llamamos evolución. Porque esto no se ha producido, ni se está produciendo todavía. Porque el hombre, el ser humano, nosotros, estamos llevando encima una acumulación de valores separatistas que provienen del pasado más lejano. No hablamos de miles de años, sino millones de años. Estamos arrastrando esta rémora y nos vemos frente a una sociedad técnica rápida en la difusión de contactos y sin embargo nos vemos reducidos, moralmente y éticamente hablando, en un plan todavía parecido al que imperaba desde hace muchos siglos. No hemos avanzado moralmente porque no tenemos lo que definimos como conciencia de grupo. Entonces, más que preguntar por los grupos y cómo constituir grupos y cuál es la relación nuestra con los grupos, es adquirir una conciencia grupal dentro de la propia individualidad. Si esto no se produce, no intentéis crear grupos porque fracasaréis. Me preguntaréis entonces,
la conciencia grupal solamente puede nacer con la comprensión de los valores individuales, las posibilidades de la acción creadora del individuo. Si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo pensamos constituir un grupo? ¿Cómo puede un grupo de ciegos comprender la dirección inteligente de un grupo de la jerarquía, por ejemplo? Y yo estoy hablando desde un ángulo de vista puramente asrámico. No se puede ingresar en un ashram sin tener conciencia grupal. Una conciencia grupal es la conciencia individual llevado al plano de lo universal. Y aquí hay un tema muy profundo de meditación. Porque me preguntaréis, ¿qué es realmente una conciencia universal? Es la comprensión de la relación que tiene el hombre con el conjunto mayor. Saber con exactitud que él, el individuo, es el microcosmos del gran macrocosmos y que todo cuanto se realiza arriba se realiza abajo. Y que para comprenderse el individuo hay que universalizarse. Porque si vamos en un plan de esotéricos o esoteristas, hay que partir de la base que la comprensión individual proviene de la intuición de lo universal. Cuando existe un equilibrio entre la intuición universal y la comprensión individual, surge un prodigio en la vida de la naturaleza de la humanidad, la conciencia de grupo, la conciencia grupal, que no es la conciencia del rebaño, la conciencia gregaria, la conciencia del hombre de las cavernas, o la conciencia de cualquier grupo animal, que todos obedecen a un mismo impulso, donde no existe una diferenciación, porque no existe evolución tanto para producir el hombre individualizado, el hombre egoísta, siendo el egoísmo la primera arma del hombre para individualizarse. Cuando un animal, dentro del espíritu gregario, ha adquirido el suficiente grado de integración egoísta dentro del rebaño, es cuando surge, se separa de la masa, porque tiene una conciencia personal, casi, por encima de la conciencia gregaria, de la conciencia del rebaño. Dentro de un alma grupo siempre existen almas que tienden a salir del espíritu gregario o del alma grupal para constituir una célula individual. Y aquel grupo de células individuales dentro de un alma grupal fueron las simientes de la humanidad mediante aquel gran misterio de los ángeles solares, al cual hemos hecho referencia en muchas partes de nuestra disertación. Entonces, yo no diré que no tengáis que reuniros y crear grupos si tenéis en cuenta que lo que os van a exigir para entrar en un ashram, para adquirir una perfecta conciencia grupal, es la despersonalización de las actitudes psicológicas. Lo que se exigía al animal, que adquiriese el suficiente autodeterminismo o egoísmo individual dentro de un alma grupal, se le exige ahora al discípulo, al aspirante espiritual, para que deje de ser egoísta, que deje de ser personal, para poder dejar
el alma grupal, gregaria de la humanidad y para penetrar dentro de la jerarquía que tiene conciencia grupal y donde no existen reacciones entre los individuos a pesar de los distintos rayos imperantes en cada unidad individual. Porque si creáis un grupo sin tener al menos desarrollada un poco de conciencia grupal, vais a pasar vuestro tiempo agregándoos y disgregándoos sin saber exactamente lo que tenéis que hacer o lo que debéis hacer, siempre de acuerdo con las sabias leyes de la naturaleza humana. Está ya avisando las supremas alturas de lo que llamamos una conciencia universal, que es la conciencia global perfecta. Esto es, por decirlo de alguna manera o prefacio, a una serie de argumentaciones que se iréis fructificando a través del tiempo. Pero la conciencia grupal necesaria debéis adquirirla en vuestras reuniones, no de grupo, sino en contacto con el ambiente social dentro del cual estáis inmersos, el trabajo, la familia, los vecinos, el grupo al cual pertenecéis o queréis pertenecer, o el grupo con el cual queréis trabajar en un favor hipotético siempre de una jerarquía que solamente conocemos de nombre, ¿verdad? Soy un poco duro en esto, porque hablar de la jerarquía como hacemos muy corrientemente, sin saber exactamente qué es la jerarquía y sus funciones, cuál es su constitución, cuál es su trabajo, qué es lo que pretende la humanidad. Es un trabajo arduo, muy complejo y a veces infecundo, porque partimos de una base de seguridades que se nos arrebatan al tratar de ingresar en un alma grupo social perfecto. ¿Qué buscamos a través de un grupo? Fijaos bien. En el fondo no buscamos una seguridad espiritual. Hay una seguridad material, la seguridad en el trabajo, la seguridad en las relaciones, la seguridad en la familia, la seguridad profesional y la seguridad familiar, con lo cual enfrentamos constantemente nuestro karma, son las primeras piedras de toque para saber dónde está situada nuestra conciencia social, o si realmente tenemos una conciencia social y global. Estamos reaccionando constantemente contra el ambiente que nos rodea. ¿Por qué? Porque en nosotros existe un desequilibrio. Un desequilibrio que afecta a la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Si no hubiese un desequilibrio físico, no existirían enfermedades. No habría un asidero para la entidad enfermedad. Si no existiese un desequilibrio en el mundo emocional, nosotros nos encontraríamos situados en un plan de observadores personales, tratando de medir aquello que estamos realizando, pero siempre dentro de las bases comunes de los errores. Y cuando llegamos a la mente, ¿qué es lo que vemos? Una dispersión total de energías del pensamiento. El pensamiento, psicológicamente hablando, es el resultado de un desequilibrio entre razones distintas. No es lo mismo cuando hablamos de la mente abstracta, que es la mente desconocida. Hablamos de nuestra mente habitual,
de lo que estamos pensando, de lo que no podemos detener mediante la voluntad de detener el curso del pensamiento dentro de la mente. Y parte de la conciencia grupal nace cuando en la mente, en el cuerpo de los deseos y en el cuerpo físico, se han producido espacios neutros, espacios donde no existe lucha ni conflicto. Porque cuando existe conflicto, el que elabora las modificaciones de la mente, los deseos, es el aspecto egoísta, que trata de triunfar de las circunstancias, y para actuar contra las circunstancias forzosamente tiene que hacerse egoísta y competitivo, siendo la competitividad el aspecto con el cual tendremos que luchar constantemente para introducirnos dentro de la conciencia de grupo. La envidia, los celos, la lujuria, la avaricia, es decir, todos los defectos capitales o pecados capitales están dentro de nosotros, constituyendo parte de nuestro sentido de la propia vida. Naturalmente que existen también las virtudes, por descontar. Entonces, tener una conciencia social despierta solo será posible cuando existe un equilibrio constante entre las virtudes y los defectos capitales. Y me preguntáis, ¿cómo es posible? Esto vendrá con el desarrollo de la observación. Porque nosotros no observamos, no escuchamos, solamente estamos emitiendo juicios sobre esto o lo otro. Lo cual significa que estamos siempre muy propensos a equivocarnos. Nos equivocamos en la elección de los amigos, en la elección de nuestro campo profesional a veces, impuestos quizá por razones kármicas. Y estamos en ese equilibrio constante con todo aquello que nos favorece nuestro sentido psicológico de permanencia o bien de estabilidad, para llegar a un punto en el cual nos damos cuenta de que la conciencia grupal, que es nuestra meta inmediata, se está alejando cada vez más y más de nosotros, porque estamos enfocando la conciencia grupal desde una conciencia muy, muy individualizada. Y estamos todavía con los defectos con los cuales lucharon nuestros antepasados. No las generaciones más próximas, sino las más lejanas. Consecuencia de que no existe este espíritu grupal, esta conciencia social de la humanidad, son las guerras, los conflictos, la agresividad, el terrorismo, la falta de caridad con respecto a las personas que creemos de condición inferior o que simplemente nos molesta porque su espíritu está en contraposición con las actitudes del nuestro. De manera que estamos luchando constantemente y tratando de establecer grupos jerárquicos sin haber adquirido una conciencia grupal, o al menos en cierta manera hasta cierto punto, porque se necesita algo de aproximación a la conciencia social o grupal partiendo de la conciencia individual. Así que lo que sucede con los grupos de Zaragoza, los grupos de Valencia, los grupos de Barcelona, los grupos de cualquier parte del mundo, obedecen a que no existe suficiente conciencia social en los miembros. Todo el mundo se cree
sin darse cuenta, es una cosa inconsciente de la personalidad, con capacidades superiores a los demás, y forma parte del contexto egoísta de la personalidad, de aquello que hemos heredado de nuestros antepasados. Y ahora, en el momento presente, y voy a terminar esta pequeña introducción, lo que estamos haciendo es reproducir fidedignamente todo cuanto hicimos en el pasado. Daos cuenta que si tenéis conciencia grupal y no tengáis grupo establecido para expresar vuestra conciencia social y grupal, sí que tendréis la seguridad de que el maestro está observando el desarrollo de vuestra conciencia social. Y que pertenezcáis o no pertenezcáis a un grupo dicho esotérico, no tiene importancia. Porque el maestro os está preparando para entrar en un grupo realmente social, que es un ashram. Y un ashram es siempre un aspecto cualitativo de la propia divinidad, a través del cual expresa las energías de un determinado rayo, de determinadas cualidades de su naturaleza divina. Y que no tenéis que preocuparos. Si os reunís grupalmente con cierta conciencia social, con cierta conciencia grupal, y siguiendo los impulsos psicológicos de esta conciencia grupal, os reunís por afinidad, igual que hace el átomo, igual que hacen las hormigas y las abejas, que nos dan una lección maestra de hegemonía social, veréis que trabajáis al unísono con cualquier ashram de la jerarquía. Que la jerarquía viene a ser como la reina de un panal de abejas o la reina de un nido de hormigas. Todos trabajan para que la reina esté cubierta. La reina es la conciencia universal siempre. Y cada una de las obreras, abejas u hormigas, o cada uno de los obreros dentro de un campo social determinado, como puede ser de un grupo esotérico creado en la tierra, y están trabajando para la reina, que es la jerarquía en este caso. Y que por lo tanto, como decían ayer tan claramente, estamos trabajando para el rey de nuestro mundo, para Sanat Kumara. Estamos trabajando para que él pueda adquirir rápidamente la cuarta iniciación cósmica, con el cual enfrenta ya dentro de X eones la quinta iniciación cósmica que convierte a nuestro planeta en un planeta sagrado. Y decimos, ¿cuándo vamos a empezar? Siempre hay que estar de acuerdo en que solo hay que empezar aquí y ahora. Que no podemos perder más tiempo pensando en términos de mañana. Porque el mañana no existe. El mañana es irreal. Lo real es ahora. Porque si ahora constituimos un grupo organizado plenamente, ya está organizado. No podemos decir mañana vamos a hacer esto o haremos lo otro. Porque claro, como sabemos que tenemos la reencarnación, cabe esta idea de que mañana lo haremos. Lo que hagamos hoy, lo haremos mañana, y eso no es fácil, es falso. Lo que no se haga hoy no se hará mañana, porque el mañana no existe. Porque lo que decimos mañana pasa por ahora. Y si ahora no creamos las condiciones precisas del grupo, no lo haremos mañana. Por lo tanto, hay que saber lo que hacemos aquí y ahora. Si tenemos una conciencia grupal aquí y ahora, y no somos un resultado de las ilusiones mentales o de las aspiraciones del mundo emocional, hay
que partir de una base de seguridad dentro de la propia inseguridad que crea la vida con sus inmensos conflictos sociales, profesionales y familiares. Esto es solamente una idea sobre lo que es la conciencia global. Ahora podemos discutir problemas de tipo más bien particular, porque tendrán que ver precisamente con el trabajo que se puede realizar aquí y ahora. Bueno, en este momento estamos viviendo cierto problema dentro del grupo que estamos aquí, y sería un grupo dividido en dos partes. O sea, un grupo más antiguo, más grande, y un grupo nuevo que ha surgido no de ese grupo, sino que no se ha terminado de integrar en ese grupo porque había ciertas diferencias internas, y hemos visto que no éramos quien para solucionar esos problemas que había ahí. Entonces ahora estamos con esa problemática de no saber bien si seguir nosotros funcionando, haciendo esa meditación, un trabajo de estudio, o sea, cosas que nos hemos planteado, o es necesario integrar ese grupo más pequeño en el grupo más grande. Claro, habría que saber qué es lo que os diferencia dentro de un grupo. Las diferencias son diferencias de tipo intelectual o son diferencias de tipo espiritual. Nosotros podemos ver que son diferencias de tipo intelectual. La diferencia de tipo espiritual es más difícil. Porque fijaos bien, en un ashram hay discípulos a un mismo nivel espiritual con diferentes matices intelectuales. El Cristo, por ejemplo, no se sentirá ofendido de pedirle al maestro de alguna información esotérica sobre los rayos. ¿Sabéis por qué? Porque la más grande de las leyes existentes dentro de un ashram es la humildad. Una virtud que cultivamos muy poco. En la jerarquía se reconoce el valor asignado a la mente o al corazón de los discípulos y aún de los propios maestros. Si Cristo, que tiene conciencia cósmica, no desdeña preguntarle al maestro tibetano, por ejemplo, alguna información, porque sabe que él puede facilitarla, porque es el maestro dentro de la logia que más sabe sobre cosmogonía, sobre el misterio de los rayos, porque desde hace muchas vidas el maestro tibetano se ha ido especializando en cosmogonía. El que más sabe de los triángulos formados en el cosmos, el que más sabe sobre las constelaciones, el que más sabe sobre las virtudes de los rayos y sobre las actividades de los rayos. Ahora bien, reconoce la supremacía de Cristo en el aspecto amor, porque el ser que más amor despierta en el corazón de la humanidad es Cristo, más que nadie. Por lo tanto, ¿por qué no miráis o no medís el aspecto intelectual? Si realmente hay una base espiritual en el fondo de las personas, o si vuestro afán es intelectual dentro de un grupo, si queréis comentar medio intelectualmente las cosas, que no digáis que eso es un grupo esotérico. Podéis decir que es un grupo de estudio sobre temas esotéricos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y no hay problema. Ahora bien, si
tenéis conciencia grupal, aparte de tener esos contactos de estudio, lo cual encuentro muy lógico, podéis tener contactos de tipo espiritual que nada tiene que ver con lo intelectual. No es necesario que exista una persona que esté dando clases. El maestro no da clases, se maestra. Es su presencia la que vale. Su presencia espiritual es tan potente que te infunde su vida para que tú desarrolles el intelecto, si es que no lo tienes desarrollado, o desarrolles el amor, o desarrolles la voluntad, o desarrolles cualquier cualidad que no tienes, de la cual adoleces. Así que el asunto es muy claro. Examina las dos vertientes, intelectual y espiritual. Ahora bien, hay todavía otra tercera vertiente, de las personas que no están capacitadas ni espiritual ni intelectualmente para formar parte de un grupo. Entonces hay que tener la suficiente comprensión amorosa para dejar que sigan su camino con aquellas personas de vibración similar, intelectual o espiritual. Y el grupo vaya siguiendo su camino, tratando de acercarse cada vez más y más a la conciencia social, mediante la cual os iréis integrando en un ashram de la jerarquía. No sé si me he explicado, porque lo que llamamos meditación, o lo que llamamos una sesión de estudio, pueden ser cosas muy diferentes. Y sin embargo, la persona que está estudiando un tema está meditando. Pero es una meditación a un grado determinado. Hay una meditación dicha contemplación, en la cual la mente no está inerme, no sirve. Ha desaparecido por completo del campo de observación del alma. Entonces, fijaos bien, el grupo de estudios intelectuales, el grupo de actividades dichas espirituales y un grupo selectivo donde se persigue la intuición superior. Sabréis encuadraros inteligentemente en alguno de esos grupos, partiendo de la base de que hay personas que no pueden ser integradas dentro de un grupo esotérico porque sus cualidades pertenecen todavía al campo parapsicológico de la mediunidad. La mediunidad, desde el ángulo de vista esotérico, ha sido trascendida. La persona medium no tiene otro remedio que ajustarse a las leyes del pasado. La mediunidad viene del ritmo del Dante. La raza del Dante nos dio las posibilidades de la acción o de intercomunicación entre dos mundos, el etérico, físico y el astral. Pero ahora estamos hablando de un grupo de la nueva era, lo cual significa que tendremos que hablar de un grupo mental. No simplemente intelectual, mental, con las dos facetas, concreta y abstracta, de la mente. Hasta llegar a un punto en que la mente nos dice gran cosa. Cuando habéis llegado al punto máximo de tensión espiritual, ya no podéis subir más arriba utilizando un rayo de luz de la antakarana que habéis creado. Entonces viene una zona entre la cual se gesta la intuición, de la cual solamente conocemos los pequeños rudimentos. La intuición, la inspiración, la revelación están en esta zona sin conflicto, que está más allá de la antakarana. Os hablo de un grupo ashrámico de la nueva era, porque dentro
ashram, y de acuerdo con la calidad del maestro, también será la calidad de los discípulos y normalmente la calidad de la enseñanza que se recibe dentro de tales ashrams. Así que hay tantas cosas que tratar de comprender dentro del campo esotérico, revisando la conciencia integral o la conciencia social o la conciencia que tiene por objeto llevarnos adelante un proceso de conciencia de síntesis o de conciencia de integración. Pero para llegar a esa conciencia mental del grupo, o sea, que el grupo ascienda un poco, el trabajo que debe realizar el grupo, yo pienso que no puede dedicarse este grupo simplemente a una tarea de tipo meditativa que se cae en lo emocional, en lo devocional, o sea, en una mecanicidad también, o sea, se reúnen periódicamente los miembros, pero casi muchas veces desaparece la intención, o sea, bueno, nos reunimos y allí recitamos los mantras como loros, ¿no? Pienso que es positivo para el grupo y necesario el desarrollar una tarea paralela que tiene que ver con ese aspecto mental y luego por el diálogo, por el intercambio de opiniones, ir haciendo, o sea, creando unos lazos mayores que hagan que el grupo tire para arriba. Y ahí te quería decir, Paco, que esa tarea, por ejemplo, secundaria, puede ser individual total, porque tú puedes pertenecer a una área y te puede gustar una cosa, al otro le puede gustar otra. Y la tarea, no es que estoy en contra de ella, estoy a favor de que si te reúnes 5 días mejor y puedes y todo lo demás. Lo que puedes... Y vosotros y nosotros estamos tratando de buscar nuestro grupo, el grupo selectivo, el grupo que nos tiene que conducir a un ashram. Aparte de que podamos ingresar en un ashram sin pertenecer a ningún grupo. Aunque podemos tener conciencia grupal en relación con la sociedad que nos rodea. Como los vecinos, por ejemplo. La conciencia grupal no es solamente dentro de un grupo llamado esotérico, lo cual nos encuadraría muy estrechamente dentro de unos límites. Sino que la conciencia grupal es la conciencia cotidiana en relación con la sociedad. Cuando existe un entrenamiento perfecto, cuando somos conscientes de la relación grupal con los que nos rodean, las personas que ocupen un metro con nosotros o que trabajan en el mismo lugar de trabajo o que son nuestros vecinos, entonces podemos casi decir que surgirá espontáneamente el grupo esotérico al cual deberemos pertenecer o al que hemos decidido pertenecer por afinidad química. Entonces, lo que hay me parece muy bien. Sí. Lo que hagáis me parece muy bien en el sentido de que cada uno de vosotros tenéis ciertas características. Si hay 5 personas, 6, 10 con características intelectuales, es mejor que sea una intelectualmente para estudio. Pero hay tendencias místicas que son tan espirituales como las tendencias, digamos, intelectuales. Entonces el trabajo será si podemos reunir la conciencia mística con la conciencia intelectual para formar un grupo mayor. Y ahora separadamente estáis trabajando cada cual tratando de limar asperezas en vuestro grupo pequeño y los demás hacen lo mismo. Y llegará un momento en que casi por afinidad os vais a reunir intelectual y místicamente formando un grupo mayor. Todo lo que yo creo que es lo que va a suceder con los grupos de Zaragoza y de Barcelona, porque es una ley de la naturaleza. Pero es que yo Pero no ocurre lo mismo. Sucede lo mismo que lo mismo está igual. En el sentido pues sí, porque habrá personas que consideran una cosa y otras consideran otra. Yo pienso que eso, lo mejor es no considerarlo casi. Meter, mira, y se están produciendo separaciones. Entra el alma y ya está, ¿no? Y se acabó. Porque entonces no vais a discutir si es intelectual o es místico, sino que estáis juntos. Y existe, bueno que existan grupos, que existan tendencias místicas, no tendencias emotivas, cuidado.
Cuando hablo de misticismo, hablo de cosas más bien internas. El misticismo y el esoterismo es la misma cosa. Es la polaridad. Sin esa polaridad no existiría ni el esoterismo ni el misticismo. Por lo tanto, cuando se junta digamos, el aspecto intelectual y el aspecto, digamos, amoroso, es cuando se crea un buen grupo. Pero mientras tanto, cada cual está evolucionando a su propia manera, a su propio ritmo. Sin que un grupo diga que es peor que el otro, o viceversa. Pero, por ejemplo, en Argentina, estando nosotros allí, hubo una fusión de grupos, los más dispares, y había conciencia grupal. Y cada cual se reunía después a su propio aire, a su propia manera. Escuela Arcana, por ejemplo, había los Rosacruces, había las personas de buena voluntad con el grupo aparte, había los templarios, una serie de grupos impresionantes. Pero cuando estaban reunidos en una meditación grupal, había una armonía. Es como en un campo, por ejemplo, donde existen flores de muchos colores. Aquí en torno a diversidad da un encanto a la naturaleza. No todos somos blancos o todos somos, digamos, amarillos. Hablando en términos de florales. Sino que existe una armonía grupal. Pues bien, yo creo que podéis conseguir la armonía grupal sin dejar de pertenecer a vuestros propios grupos, digamos, selectivos. O que os creéis selectivos. Siempre y cuando reunáis, cada cual prescinda de sus técnicas y vea solo la espiritualidad. Es decir, el propósito idéntico que os guía todo. Porque siempre veréis que hay un propósito de base. Este propósito para mí es lo importante, más que las técnicas. Si mantenéis el propósito, os juntaréis irremediablemente. Es la ley. Tendréis que juntaros. Porque es el propósito que guía todas las fuerzas de la naturaleza, incluido las débicas. Todo es el mismo propósito. En tanto mantengáis el propósito, estaréis unidos. No puede haber separación. Y cuando el propósito falla, es cuando no puede haber. Hay dispersión total de los grupos. Porque no ha fallado el grupo, ha fallado el propósito.